Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Directamente te voy a invitar para que cerremos nuestros ojos y elevemos la oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Te pedimos que perdone nuestros pecados y estamos agradecidos porque nos ha permitido ver la luz de un nuevo día. Pedimos de su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y a entender lo que usted nos quiere enseñar en este día sobre su palabra, y pedimos bendición para todos aquellos hermanos y amigos que nos sintonizan. Gracias, Padre. En su Hijo amado lo pedimos, aunque no lo merecemos. Amén. Muy bien. Gracias por estar presentes y estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. El gran conflicto, estamos ya dentro de la lección número 8 y el tema de la semana es luz desde el santuario. Y para este día miércoles 22 de mayo se titula La buena noticia del lugar santísimo. En Romanos 8:31 leemos, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué sientes cuando lees este versículo? ¿Cuánta confianza te da leer este verso? No hay incertidumbre en cuanto a esto. Pablo ha mostrado cómo Dios está de nuestro lado. Él nos considera como hijos suyos y ha enviado a su Espíritu Santo para ayudarnos, pues su propósito es salvarnos. Es animador reconocer que como Dios se ha propuesto llevar a cabo la salvación para los creyentes y está activamente empeñado en ella, todos nuestros enemigos son también sus enemigos. Y si eso es así, ¿qué más necesitamos? Tenemos a uno que es plenamente capaz y siempre está dispuesto a darnos la precisa ayuda que necesitamos. Solamente falta que usted y que yo también hagamos de Jesús nuestro amigo. Y si Dios está desempeñando la salvación, está empeñado más bien, perdón, en la salvación de sus hijos, y sabiendo que nuestro abogado es Jesús y Él está intercediendo por usted y por mí ante el Padre, entonces esa es la buena noticia que nos viene del lugar santísimo. Leeremos otros textos también para el estudio de este día. En primer lugar, Hebreos 4 del 14 al 16, el cual nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El segundo texto está en Hebreos 10, versos 19 hasta el 22. Y nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Recordemos que el sacerdote, luego del sacrificio, llevaba la sangre del cordero dentro del tabernáculo y rociaba en el lugar santo, como dice el escritor de la lección de este día.
La sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Esto nos da esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y a la vez cuando borra nuestros pecados. La misericordia de nuestro Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Y la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados y en segundo lugar que los borra. En el conflicto de los siglos, en el capítulo titulado En el lugar santísimo, en las páginas 480 y 481, Elena de White escribió lo siguiente. En el servicio del santuario terrenal, que como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial. Cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Dios mandó, no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación del santuario hasta que salga. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, dejó de actuar en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que realizaba en el primer departamento, empezó en el segundo departamento. Cuando en el servicio típico, el sumo sacerdote salía del lugar santo, el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre del holocausto por todos los israelitas que se arrepentían verdaderamente de sus pecados. Así también Cristo solo había terminado parte de su obra de intercesor nuestro, intercesor de usted y de intercesor de mi persona, para empezar otra obra. Y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre a favor de los pecadores. Ahora vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En esta visión, Juan ve el templo de Dios con el arca de su pacto como centro de la visión. En el santuario terrenal, que era una reproducción del verdadero, como ya estudiamos antes, que está en el cielo, el arca estaba en el lugar santísimo, que era el centro del servicio del día de expiación. Día que simboliza el juicio. Durante el transcurso de la séptima trompeta, Juan ve el templo de Dios en el cielo y específicamente el arca de su pacto, lo cual significa que ha comenzado la segunda y última parte del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que corresponde con el simbólico día de la expiación. Como recordamos, la semana pasada estudiamos que esta fase final de la obra de Cristo comenzó en el año 1844. Por lo tanto, los adventistas del séptimo día colocan el comienzo de la séptima trompeta en ese año. Dentro del santuario terrenal estaban los 10 mandamientos, la inmutable ley moral. Esa ley moral de Dios para todos los hombres de todas las edades.
Ningún creyente en Dios en el templo de los judíos podía imaginarse el arca sin pensar inmediatamente en los 10 mandamientos. La visión de Juan del arca celestial comprueba elocuentemente que en las últimas horas de la tierra la ley moral de Dios será más bien el centro del pensamiento y de la vida de todos los que se esfuerzan por servir a Dios en espíritu y en verdad. Cuando se abra el templo de Dios en el cielo, qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales. En el templo se verá el arca del pacto en la cual fueron puestas las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Estas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de nuestro Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y la vigencia de la ley de Dios. Mentes y corazones sacrílegos pensaron que tenían poder suficiente para cambiar los tiempos y la ley de Dios. Pero en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están a salvo los mandamientos originales, escritos sobre 2 tablas de piedra. Ningún poder sobre la tierra podrá sacar aquellas tablas de su sagrado escondedero debajo del propiciatorio. Esto que acabo de mencionar se encuentra plasmado en el libro titulado Señales de los Tiempos, fecha 28 de febrero de 1870. Ahora bien, al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos el perdón de nuestros pecados pasados y el poder para vivir una vida obediente por medio de Cristo, el cual murió o quien murió por nosotros y escribe la ley en su corazón y en mi corazón. Jesús nos salva perpetuamente. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. Gracias, querido hermano y amigo, por estudiar con nosotros y que Dios te bendiga en este día. Nos encontramos el día de mañana acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.